Andrea. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Daniel Osorio, soy ingeniero de diseño de producto y especialista en gerencia de diseño de la Universidad de AFIT y tengo también una maestría en innovación y emprendimiento en Barcelona. Llevo unos 8 años más o menos trabajando en temas de innovación. Actualmente trabajo como líder de innovación en Renault Sofasa hace más o menos 3 años y medio. Y además pues, de trabajar en varios proyectos transversales a toda la organización pensando en temas de innovación, tengo también bajo mi responsabilidad el Laboratorio de Creatividad, que es un espacio físico que tenemos en la planta de Renault en Colombia para hacer prototipado rápido y para trabajar en todos los proyectos de innovación y de pensamiento creativo que trabajamos internamente en la compañía. Muchas gracias por la invitación. Dani, a ti. Bueno, Santi, adelante. Entonces demos inicio ahora sí oficial a este panel para que empecemos a cumplir con temas de horarios. Buenísimo, bueno, muchas gracias y de nuevo bienvenidos a todos. Y vale también hacer como un acercamiento a los perfiles que tenemos, ¿no? Muy enfocados también en el tema de investigación y de mercados, como puede ser un Lorenzo que sabe muchísimo de este contexto, de innovación e industria, donde Daniel pues tiene todo el aporte de conocimiento y de experiencia, yo creo que este momento es mucho más, no es que sea más valioso, sino que es más relevante y cada día cobra más vigencia. Una parte muy humana de recursos humanos que viene de la parte de Andrea, que yo creo que las respuestas que ya de las preguntas van a dar un enfoque muy humanizado de la realidad que estamos viviendo. Y bueno, y Francisco, pues él es un consultor global y de muchísimo conocimiento comercial. Entonces creo que las preguntas que les vamos a sugerir en este momento lo que nos van a aportar es un poco más de englobamiento del contexto que estamos viviendo hoy de cara a la industria y de cara a lo que está pasando en esta realidad que ya no es nueva, sino que es la realidad y la presente. Entonces, sería importante empezar con una pregunta que la estuvimos revisando muchísimo con el equipo y es temer o valorar la automatización. Y es entender muy bien si esto va a favorecer a la creación de nuevos puestos de trabajo o si definitivamente esto va a ser una aplanadora que va a pasar por encima de muchísimo lo que está pasando. Entonces, me gustaría escuchar las respuestas de cada uno. Quisiera empezar primero, por supuesto, con las damas. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que pues pueden pasar ambas cosas, temer y valorarla. Es un proceso de automatización que creo que pues igual viene pasando o va a ocurrir y puede convertirse en un desafío, como ha pasado en otras épocas de la historia con otro tipo de revoluciones. Puede pasar que se mantengan los puestos de trabajo, que se reinventen, que podamos de pronto llegar a evaluar funciones que muchas personas no las están realizando en este momento o que dejan de realizarse para convertirse en otras dentro de todo este proceso de automatización. Y pues de parte de eso debemos poner sobre la mesa que estas estrategias sirven para que la compañía o las organizaciones salgan avante en tener mejores resultados y también pues desde la parte humana que podamos llegar a ser más efectivos, que podamos seguirnos manteniendo en contacto y tener ventajas de aprovechar esta automatización a favor de las personas y a favor nuestro, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, a futuro creo que también se pueden crear otras necesidades operativas de cargos y de necesidades para cumplir el negocio y tomar decisiones, ¿no? Santi, ¿estás en mute? No te escucho. Perdona. Creo que, muchísimas gracias, Andrea. Creo que la respuesta siguiente podría ser muy del lado de Lorenzo, que conoce tanto como academia y como ese enfoque filosófico para empatar un poco esto humano que acabas de respondernos. Lorenzo, adelante. Vale, pues yo de alguna manera, más que temer, yo creo que es valorar la oportunidad. Hay unas cifras claras, digamos que son las cifras del Foro Económico Mundial del año 2018, y en estas cifras tenemos que alrededor de 78 millones de puestos se perderán, pero se crearán 135 millones de puestos nuevos de trabajo, ¿cierto? Y yo creo que esa es la oportunidad que todos tenemos y que tenemos que valorar. Pero como esto es, quiero hacerlo conversado y contarles experiencia. Una vez tuve la oportunidad de estar en el CES de Las Vegas. Yo creo que todos conocemos esta feria tecnológica muy importante para todas las industrias. Daniel, incluso que está en la industria automotriz, sabe lo importante que es el CES. Yo que estoy en la industria del retail y de moda, también es muy importante.
Y en una conferencia escuchamos uno de los expertos más importantes de cuarta revolución industrial, de pronto ustedes lo conocen, de hecho fue el que acuñó el término, tiene apellido Schwab, vale la pena leerlo, y decía algo muy importante, ahí me impactó, decía, vea, solamente van a existir los empleos donde media la data, ¿cierto? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que valorar las oportunidades que se vienen, porque son el doble de oportunidades, pero al mismo tiempo los empleos donde media la data, ¿cierto? Donde el dato, incluso la palabra que él utiliza es que la data es el petróleo del mundo. Si tu modelo de negocio, si tu servicio, si tu conexión con el cliente no media la data, prácticamente no tienes nada. Eso es básicamente lo que nos dice la cuarta revolución industrial. Y la otra cosa bonita es que los empleos donde media la data se pagan 3 veces más que los empleos tradicionales que nosotros tenemos. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso mío, ser un diseñador que hace dibujitos a mano o ser un diseñador que es capaz de hacer prototipado 3D, que es capaz de conectarse con los software de PLM y que al mismo tiempo es un diseñador orientado a la manufactura, diseño orientado a la manufactura y diseño orientado al retail, donde media la data y a través de la data se co-crea para sacar los diseños, las colecciones de cualquier tipo de estas industrias. Entonces yo creo que cómo no vamos a querer que se pague más, pero cuando vemos y analizamos prospectivamente las tendencias del mercado, yo lo voy a decir coloquialmente, tiene más reverso una tractomula que la automatización. Pero hay algo importante que quiero recalcar y es que la automatización no es un fenómeno de ahora. La automatización es un fenómeno de los años 70 y de los años 80. Ahora bien, ¿qué es lo que está cambiando? Que estamos pasando de la automatización y de la maquinaria tradicional que replicaba de alguna manera la mano de obra a una automatización inteligente donde a través de la data y a través obviamente de otras tecnologías habilitantes como es la inteligencia artificial, ya las máquinas van a empezar a tomar decisiones más inteligentes que incluso nosotros. Y yo creo que esta es como la gran oportunidad que tenemos, pero hay algo que no se podrá reemplazar y es la creatividad del ser humano y la capacidad que tenemos para tomar decisiones. Elon Musk, y obviamente hizo un comentario, incluso antes de que André, le agradezco que me invitara aquí a tomar cafecito con ustedes y a conversar de las cosas de la vida, hizo un comentario, y es que ellos están trabajando en robots que hagan las actividades más aburridas de manufactura de Tesla. Incluso lo pueden googlear y trabajan también muy de la mano con la empresa de Boston Dynamics, creo que se llama, que es de robótica. Todos vemos los robotcitos pues por Facebook y nos emocionan mucho y ellos pues prácticamente se han dado cuenta que hay ciertos trabajos que no generan valor. Los trabajos operativos realmente le generan un valor a la compañía, pero también pensemos, y María que es de recursos humanos, qué tanto realizan al ser humano, qué tanto propósito conectan con el ser humano. Y yo creo que los seres humanos son asombrosos y pueden generar más valor. Y yo creo que hay un reto muy grande y es que si las propuestas de valor migran en el mercado, finalmente, ¿quién genera valor en las organizaciones? Las personas. Si la empresa migra su propuesta de valor a servitizarse, a hacer cross-industry o a hacer cross-industria, cómo el talento humano no va a migrar también y a generar más valor. Y tenemos es un reto y es, listo, ¿yo cómo me vuelvo un profesional de los datos? Si sabemos que ese es el petróleo del mundo, desde lo que yo hago, ¿cuáles van a ser mis habilidades para diseñar desde los datos, gestionar desde los datos y de alguna manera poder trabajar para inserirme en esto? Y les pongo un caso particular. Cuando yo empecé a trabajar en el modelo, pues que yo trabajaba normalmente era el comercial, después se pasó al desarrollo de negocios y el desarrollo de negocios de alguna manera evolucionó a la innovación, ¿cierto? Y al final de cuentas, no solo yo, sino todos ustedes se han tenido que reinventar y han tenido que ir migrando. Entonces, yo creo que la migración va a ser rápida, pero las oportunidades serán muy interesantes y yo creo que tendremos, creería yo, seres humanos un poco más felices, cumpliendo más ese propósito creativo y poniendo en práctica esos dotes y esos talentos que creo que la vida y Dios nos dio, que tiene que ver con la creatividad del ser humano. Lorenzo, muchas gracias por tu respuesta. La verdad es bien amplia y abordas muchos espacios. Creo que ahorita con las preguntas que le haga a cada uno las direccionaremos un poco más, pero para resaltar temas que ha dicho Andrea y Lorenzo, ¿no? El tema de data, el tema de humanización, el tema de automatización no es nuevo.
y el tema es que ya existe. Así que ese enfoque es el que creo que debemos seguir. Me gustaría escuchar la respuesta y la posición de Daniel, que viene de este segmento de innovación que es clave y la industria, por supuesto, revolucionada con esto. Y terminar este espacio de preguntas después con Francisco y que nos cuente un poco de ese approach que tiene desde la globalidad y desde la consultoría también y esa industria que él también conoce también, que es multicultural, y nos dé ese cierre un poco de esta pregunta importante. Gracias. Adelante, Daniel. Gracias, Santiago. Lorenzo me quitó el ejemplo. Yo justamente esta semana pues vi lo del robot de Tesla y dije, es el ejemplo más perfecto que hay para este espacio, donde pues claro, o sea, identificaron unos puntos que no generan valor y unas actividades que son riesgosas, unas actividades que no realizan a la persona como tal y dijeron, pues vamos a enfocarnos en esto y de aquí al próximo año 2022 van a ver un primer prototipo de este robot ya funcionando. Entonces también había hecho pues como el ejercicio de traer algún ejemplo, pero pues ya Lorenzo lo explicó súper bien. Y nada, o sea, yo creo que voy muy en línea con la respuesta que nos dan María Andrea y Lorenzo también, y es, yo creo que acá no hay una respuesta totalmente cierta, 100% lo uno o lo otro. Yo creo que es una cosa muy ambigua, porque siempre que se hable de automatización y siempre que se esté hablando de que las tareas que hace una persona pues van a ser realizadas por una máquina o por un robot o por una programación, lo que sea, pues va a generar siempre como esa zozobra o esa sensación de las personas van a ser en algún momento imprescindibles. Yo diría que se tiene que mirar pues como desde varios puntos de vista, pero con una visión un poquito más positiva que negativa. O sea, yo diría que se tiene que valorar y es ir como en esa misma línea de pensamiento que nos comentaba Lorenzo, de que se puedan automatizar todas esas cosas que no están generando valor. O sea, yo creo que independiente de las actividades económicas o de lo que haga una empresa como fin, lo más importante por una empresa es generar valor. Valor para sus clientes, valor para sus accionistas, valor para la empresa como tal. Y cuando tenemos un montón de tareas que lo que hacen es no generar valor, sino que lo que hacen es que consumen a las personas con actividades repetitivas y todo, pues creo que ahí es donde hay que enfocarse en estas automatizaciones. Puntualmente en Sofasa, por ejemplo, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos unos programas de self-service donde le enseñamos a las personas, no necesariamente a las personas de áreas de tecnología, a hacer programaciones de que ellos mismos sean capaces de automatizar sus procesos. Entonces utilizan varios programas que tenemos habilitados en la compañía para que las personas que identifican que tienen procesos repetitivos, no solamente para temas operativos, sino principalmente para temas administrativos, que si tienen procesos repetitivos, pues los puedan automatizar. Y procesos que antes demoraban una semana, 2 semanas, hoy se están haciendo en un día o en menos, ¿cierto? Se hacen de manera automática. Y esas personas, no porque no estén haciendo ese proceso que hacían antes, no quiere decir que se estén quedando sin trabajo, que estén, digamos, siendo reemplazados por un robot, en este caso, pues un RPA, sino que esas personas se están dedicando a otras actividades que sí generan valor para la compañía, como temas de análisis, como temas de mucha más profundidad, que permiten generar mucho más valor a lo que se estaba haciendo antes. Entonces yo creo que es algo que se tiene que mirar como desde esa perspectiva y obviamente teniendo siempre presente que tiene que haber un tema de ética y tiene que haber un tema de valorar a las personas y lo que hay detrás de las personas para saber pues que nunca va a ser totalmente reemplazable. Yo creo que otro ejemplo que aplica acá es los aviones. Los aviones tienen una capacidad infinita de pilotearse con piloto automático y muchos de esos procesos, del proceso de vuelo, perdón, están automatizados, pero siempre tiene que haber una persona detrás que esté supervisando todo lo que pasa y orquestando todo lo que está haciendo la automatización en ese proceso de vuelo. Entonces yo creo que para cerrar, que hay que mirarlo desde esas dos perspectivas, pero me atrevería a decir que hay que valorarle más que temerle. Daniel, muchas gracias por esa respuesta. Creo que tocaste un punto que en la industria hoy, más allá de revolucionarla, la cuestiona, y es la palabra ética. Y hoy por hoy mucho de lo que se habla de la industria 4.0, la cual también yo vengo un poco, en muchas de las valoraciones que se hacen en programación y en profesionalismo de inteligencia artificial, siempre sale la palabra ética en la programación, en el desarrollo de software, en el backend y en el frontend. Y eso creo que es uno de los puntos vitales también que tú tocas acá, afortunadamente lo tocas, y que de pronto nos enfoca un poco a esa respuesta, no es tanto de temerla, sino de valorarla y ver cómo vamos avanzando en ella. Esto resumiendo un poco también lo que María Andrea y Lorenzo nos explican. Ahora, Francisco, nos gustaría tener tu posición también un poco sobre esta pregunta. Gracias. Pues yo coincido con mis colegas acá en que realmente nos genera a la vez oportunidades y desafíos, ¿no? Y creo que lo que no podemos hacer es ignorarla. No sé si vale la pena decir que la valoremos o la temamos, pero lo que no podemos hacer es ignorarla porque está aquí, es una realidad
y desde mi punto de vista lo mejor que podemos hacer es aprovecharla. Ahora, esto evidentemente plantea desafíos importantes, especialmente para el factor humano. Hablaba Lorenzo que en 2018 se hablaba de la cantidad de puestos que se iban a destruir y la cantidad de puestos que se iban a crear. Pero también hay una cifra de McKinsey en 2017 que dice que el 70% de los puestos del futuro aún no se han creado. Y esto yo creo que sigue aumentando. ¿Por qué? Porque las necesidades que nos han planteado, y cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de un fenómeno de hace apenas 5 años. Schwab lo acuña en el Foro Económico Mundial de 2016 apenas. Entonces, estamos todavía en ese inicio de esa revolución, y justamente el uso intensivo de la data lo que hace es generar desafíos para el factor humano en cuanto a la capacidad de manejo de los datos, pero sobre todo a garantizar la seguridad y la integridad de esa data, que creo que también tiene un poco que ver con el factor ético. Y creo que ahí es donde se abren las oportunidades para los nuevos profesionales que con certeza, y desde una perspectiva histórica lo vemos también, todas las revoluciones industriales han causado esa misma disrupción en cuanto a la capacitación del factor humano. Y esto quisiera agregar solamente un punto, porque lo vemos desde un lado, pero también ha generado una cantidad de desafíos adicionales que en el aspecto que tal vez yo voy a tocar más adelante, tiene que ver con el tema energético. ¿Por qué? Porque toda esta acumulación, análisis y trabajo con la data también ha generado un importante impacto en cuanto al requerimiento energético, y obviamente esto lleva consigo el tema del impacto ambiental y la sostenibilidad. Entonces, ese es un punto que hay que tener también muy en cuenta. Gracias, Francisco. Sí, creo que para cerrar esta ronda de la pregunta general, el abordamiento, estamos muy enfocados en el tema de que esto ya está, no hay que temerle, hay que vivirlo, hay que, pongámoslo en palabras también coloquiales, como diría Lorenzo, un poco hay que gozárselo, y el mundo y la industria se está preparando para ello. Más allá de estar preparados, hay mucha que se está preparando, hay mucha que está cuestionando, hay mucha que le pone el concepto de ética a la automatización, y pues que le están dando vigencia a estas nuevas posiciones, a esta nueva realidad. Entonces, gracias por esta ronda. Y ahora me gustaría enfocarme con algunas preguntas, una pregunta a cada uno de nuestros invitados, y comenzaría por María Andrea. Para aclarar un poco en el modelo, al final de la sesión voy a pasar a revisar las preguntas que están puestas en el chat. Gracias. Andrea, en el consumo a corto plazo que está llevando este planeta, pues una situación bien complicada, y con el clima, con el cambio climático y con todo esto, ¿cómo crees que está trabajando la industria de cara a este tema? ¿Cómo crees que lo está abordando y que se está haciendo frente a todo esto en la situación, por supuesto, desde los recursos humanos y por supuesto desde la industria? Ok. Bueno, desde la industria en la que yo principalmente he tenido mi experiencia, es un tema que nos afecta indirectamente, por lo menos ahora en el sector en que estoy, y en el servicio que nosotros prestamos, porque pues dependemos de la industria de oil and gas, y el tema del cambio climático afecta 100%. Si bien nosotros no estamos en la operación como tal de la extracción del petróleo, digámoslo así, pero estamos en la parte de servicios, esto nos puede llegar a afectar internamente en la organización, con la gente, con nuestros pronósticos de ventas y demás a futuro. Pero pues personalmente, sobre todo en Rosen, trabajamos muy de la mano con la tecnología. Realmente para nosotros este tema de modernización, automatización es algo que vivimos diariamente desde nuestra casa matriz. Entonces creo que eso nos puede ayudar, porque pues nuestro rol principal es darle soluciones al cliente. Entonces en ese punto podemos llegar a ser innovadores, creativos, y creo que, volviendo un poco al contexto del inicio de este panel,
es vital que nosotros mantengamos la información, la comunicación con nuestros empleados y con la gente, porque de ahí nacen las ideas y de ahí llegamos a innovar y podemos dar soluciones para adaptarnos a esta situación y a otras. Venimos trabajando en eso con bastantes ideas tecnológicas e innovadoras y pues hace parte fundamental de lo que nosotros siempre enfrentamos, porque pues el tema del cambio climático también y todo este tema ambiental nos afecta directamente en la industria de oil and gas. Entonces creo que sí tenemos que venir adaptando, nos venimos adaptando y tenemos que seguirlo haciendo para que podamos sobrevivir y continuar en este negocio. Gracias, Andrea. Un poco es esto de humanización de la industria, ¿no? Desde los recursos humanos, ¿no? No solamente humanizar los procesos, sino también humanizar más la industria cada día y ser más conscientes, ¿no? Creo que todos en este foro y los que no, somos conscientes de que este cambio nos afecta a todos de manera muy directa. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Lorenzo sobre un tema muy vigente de la industria, que es el día a día, el consumo a corto plazo. Las empresas industriales hoy juegan pues, un papel en este tema, tanto en la lucha como son parte, son juez y son consumidores también, ¿no? Y tú lo tocabas ahorita un poco de como consumidores. ¿Cómo crees que está trabajando o se está trabajando la industria de cara a este tema? ¿Cómo crees que el tema del consumo a corto plazo se está abordando hoy en la industria? Bueno, yo creo que el consumo a corto plazo en la industria tiene un enfoque muy grande de sostenibilidad, pero sobre todo yo creo que está trascendiendo al componente de economía circular. Aquí es muy importante y de pronto me va a tomar un poquito más del tiempo entender en la industria que yo estoy que tiene una cadena de valor muy grande y al tener una cadena de valor muy grande, pues es una de las industrias más contaminantes del mundo, pero también que generan como procesos y ciertos problemas en el consumidor, pero al mismo tiempo es la industria de las industrias que más oportunidades está generando y que de hecho acuña el término de economía circular que nace pues mucho en Suecia y en estos países. Entonces yo creo que el consumo en estos momentos está cambiando. Nosotros hicimos hace 3 años un estudio del consumidor colombiano y de los estilos mentales y el estudio nos arrojó que el 6% de los consumidores eran conscientes. En la canasta de gasto que nosotros tenemos, una canasta de gasto en Colombia alrededor casi 27, 28 billones de pesos, lo que representa la canasta de gasto de la industria de la moda. Eso es lo que compran los colombianos, obviamente con un incremento per cápita muy grande. Y cuando uno ve ese 6% es casi 1.2 billones, pero de pesos, 1.7 billones mal contados y viene creciendo. El estudio lo hicimos hace 3 años y a medida que hemos actualizado el estudio ya viene incrementando casi un 10% este consumidor consciente y obviamente cuando lo analizamos con otras partes del mundo está bajito, pero viene creciendo. En este orden de ideas, ustedes saben que esta industria, por un lado, como es una cadena de valor tan grande, tenemos fibras que vienen de cultivos de algodón, otras fibras que vienen son tejidos sintéticos derivados principalmente del petróleo, sobre todo los textiles técnicos o funcionales que utilizamos son derivados del petróleo, incluso muchos de los textiles los no tejidos que incluso utiliza la industria automotriz, nuestros amigos Daniel, que también es consumidor de la industria de la moda, ya sean cueros o cueros veganos o cueros sintéticos, pues obviamente son fibras que vienen de esta industria, la moda que nos ponemos. Entonces, una cadena de valor muy grande. Si ustedes ven en el tema cosmético que el uso o no uso de animales, el uso o no uso de ciertos componentes que no afectan el medio ambiente, es una cadena de valor muy grande con unos problemas muy interesantes, pero que vienen siendo cada vez más importantes para el consumidor y el consumidor está dispuesto a pagar. ¿Qué vemos nosotros? La economía como una oportunidad muy grande. Les pongo el caso de una empresa colombiana que se llama Enca de Colombia. Si ustedes ven, por ejemplo, el EBITDA y los informes financieros de Enca, en este segundo semestre creo que ya tienen utilidades por 38.000 millones de pesos. Salió en la República, algo así parecido. Si ustedes ven, el negocio de ellos es prácticamente economía circular. 70% de las fibras son recicladas, casi todas salen para exportación y ellos armaron una red de recicladores, son los mayores recicladores de botellas PET de Colombia, por encima incluso de los generadores de
de este desecho, como son las empresas de bebidas gaseosas y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo interesante de la industria de la moda? Que prácticamente todo se puede volver fibras. Les pongo un ejemplo muy bonito de esto y que el consumidor está dispuesto a pagar. Tenemos un científico colombiano, tiene 5 patentes, una empresa que se llama Fiquetex, que desarrolló un cuero vegano, lo pueden googlear, Alejandro Moreno. Creemos que es una fibra muy importante que se viene en el mundo y Colombia va a ser potencia en esto y prácticamente coge mucho de lo que es el fique, que pues es no iría una maleza, sino una bueneza literalmente con la que nosotros empacamos el café colombiano y lo podemos convertir en textiles. Pero en el mundo nosotros cualquier fibra, cualquier desecho lo podemos convertir en textiles y muchos de los formatos y los modelos de negocio de la industria de la moda que en estos momentos son unicornios, plataformas como Render Runway, son plataformas de ya no de propiedad de la ropa, sino de uso, de alquiler, son empresas de moda que en menos de 2 años han alcanzado valoraciones de 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, porque el consumidor está demandando esta realidad de la circularidad y no es el consumo dentro de 5 o 7 años, sino el consumo de ahora. Nosotros también podemos ver, por ejemplo, en las tendencias del negocio, y es muy importante que todo lo tengamos en cuenta, aunque seamos empresas business to business, porque el consumidor tarde o que temprano nos va a castigar. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, el caso de Tesla. No sé si ustedes se acuerdan de la broma de Dogecoin con el Bitcoin, que Elon Musk dijo, sí, compren la monedita y la monedita se empezó a valorar y la cripto se empezó a valorar y después todo el mundo le cayó y le dijo, venga, pero es que si estas monedas, si las criptomonedas utilizan tantos recursos energéticos, que es lo que nos decía Francisco, y ustedes son una compañía pues que quieren atacar el cambio climático, que buscan la sostenibilidad, ¿cómo promueves esto? Y empezás como esa disyuntiva y prácticamente pues Elon Musk se tuvo que salir como ese statement y al final del día el consumidor está exigiendo esto. Nos ha pasado que en puntos de venta de marcas reconocidas el consumidor está exigiendo la trazabilidad de la industria y eso implica no solamente la marca, sino todas las empresas que estamos atrás. Les pongo un caso, por ejemplo, y no solamente se trata de lo ambiental. Yo creo que la economía circular, me gusta más hablar de economía circular porque nos hace pensar de un paradigma de cadena de valor totalmente lineal a un paradigma de valor realmente circular, donde el tema cultural, ¿cierto? Es muy importante. Miren un poquito, no sé si ustedes vieron lo que pasó con la Feria Buró en Bogotá, de lo de la pizza, que le dieron o no la pizza, es una bobada y dirán, Lorenzo, ¿por qué trae esto a colación? Ese emprendimiento, ese negocio que era exitoso, que juntaba 400 marcas, que era un negocio brutalmente rentable en estos momentos, se está tambaleando por ese hecho. Y conozco muchas marcas que por el tema de sostenibilidad se están tambaleando. No sé si vieron un poquito lo que pasó con Cristiano Ronaldo y Coca-Cola cuando cuando él retira la botella y eso tiene que ver con la sostenibilidad también y la circularidad. Es pensar en el postconsumo, no solo el cliente qué le pasa a él, sino cómo obviamente las materias primas reingresan a la cadena. ¿Qué pasó con las acciones de Coca-Cola? Bajaron. Entonces yo creo que esto es una realidad que nos toca a todos y tenemos que buscar innovaciones, no solamente que sean eficientes y atractivas en el mercado, sino que prospectivamente se conecten con la sostenibilidad y que realmente a largo plazo sean muy potentes. Lorenzo, muchas gracias. Nos abordaste bastantes temas y creo que muy claros para todos. Y sobre todo un punto ahí que estaba rescatando de lo que dices y es el consumidor, ¿no? Como el consumidor hoy es mucho más exigente con la trazabilidad de su producto, del producto que está buscando. Y pues la industria a la final es la responsable de dar respuesta a, ¿no? Aquí todos los que están sentados pues hemos conocido y somos consumidores y somos parte y cómo cada vez más, no solamente para alimentarnos, sino para comprar, el simple hecho de comprar, no sé, un esfero, ya se vuelve un tema mucho más de un proceso mental de cuestionar cuál es no tanto el uso, sino cuál es el origen y cuál es el destino final y la disposición final que se le va a hacer. Es un tema bien importante y muchas gracias por tu participación en esa respuesta, en esa pregunta. Quisiera preguntarle a Daniel, muy desde el enfoque de la innovación y desde la industria,
y es ¿a qué le van a apostar las empresas del sector industrial para mantenerse ágiles y competitivas? ¿A qué le están apostando hoy? ¿Cómo estos modelos hoy se están haciendo ya no vigentes, sino mucho más reales, mucho más palpables y más del uso común y cotidiano en la industria? Claro que sí, Santiago. Yo creo que lo primero a mencionar acá es que para mantenerse competitivas hay que adaptarse a este mundo cambiante que tenemos. O sea, este mundo, yo creo que si hace unos años cambiaba y se veía pues como con una dinámica bastante fuerte, creo que a partir del año 2020 pues vimos cómo se empezó a acelerar los cambios y la transformación y estamos en un mundo pues que yo creo que no nos habíamos imaginado. Yo creo que lo primero es eso, adaptarse a esos cambios para poder asegurar esa competitividad. Y parte de esa adaptación a los cambios también implica adoptar nuevos modelos de trabajo, o sea, trabajar de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, enfocarse en metodologías ágiles, metodologías que permitan hacer iteraciones de los procesos, en los proyectos, que permitan hacer validaciones en tiempos más cortos, de manera que si yo estoy trabajando en un proyecto, pues pueda ir validando por etapas si efectivamente lo que yo estoy proponiendo está entregando la respuesta que debería entregar y si corresponde a lo que la empresa como tal está trabajando, y no solamente en tiempos más cortos, sino también a unos costos más bajos, ¿cierto? Entonces es como adaptarse a este nuevo modelo de trabajo ágil y dejar como esos procesos que al menos en las grandes compañías, por ejemplo, como en Renault, muchas veces son procesos muy robustos, son procesos muy complejos, muchas veces hacen pues que las cosas no fluyan de una manera como debería ser. Y cuando no fluyen a esa velocidad, pues obviamente estás comprometiendo la agilidad de tu empresa y también su competitividad. Es importante también dentro de este mismo nuevo modelo de pensamiento de trabajo, trabajar de maneras transversales, es decir, tratar de eliminar un poquito como esas verticalidades y trabajar de manera transversal con equipos interdisciplinarios, equipos que se complementen con sus formaciones o con sus expertices pues, que tenga cada uno. Nosotros, por ejemplo, lo hemos estado haciendo y así es como hemos estado trabajando los últimos proyectos o los proyectos más recientes de innovación que estamos abordando. Y es que lo que hacemos es conformamos equipos multidisciplinarios donde hay conocimiento de muchas áreas y eso hace pues que se aporte desde diferentes puntos de conocimiento, inclusive pues generándole mucha más riqueza y mucha más robustez a esos proyectos que se están trabajando. Y generalmente pues cuando uno trabaja con estas metodologías y con estos equipos multidisciplinarios, pues obtienen mejores resultados. Yo creo que importantísimo lo que hablábamos al principio y es no tener miedo a automatizar esos procesos que no generan valor, esos procesos que de alguna manera están impidiendo que la compañía vaya a una velocidad mayor y poniendo a estas personas que estaban dedicadas a esos procesos que son tediosos o que no generan valor, a que sí generen valor, ¿cierto? Entonces a ponerlos a analizar información, a generar propuestas con base pues, a lo que se está automatizando, creo que es un tema fundamental. Y muy importante, y sobre todo que yo creo que aplica, me atrevería a decir que a gran cantidad de industrias, y al menos a la industria automotriz, le pega fuertemente, y es la generación de nuevos modelos de negocio. O sea, hoy vivimos en un mundo, como lo decía al principio de la respuesta, que está cambiando mucho y está llevando también a que cambien los hábitos de las personas y de los clientes. Entonces, hoy es muy común uno ya mirar en países, principalmente en Europa o en Estados Unidos, donde las personas ya no se ven tan motivadas a comprar algunos bienes, por ejemplo, carros, y yo creo que la industria nuestra va a terminar migrando a lo que hoy es un Netflix o un Spotify, donde pues las personas, salvo que sean muy gomosos de la música, por ejemplo, como yo, a mí me gusta mucho la música y compro los vinilos y todo, pero la mayoría de personas no tienen pues como esa afinidad y lo que hacen es que entonces consumen música con Spotify. Entonces yo creo que eso va a pasar también con la industria automotriz. Hoy vemos como en Europa ya hay muchas plataformas de caras a service y yo creo que tenemos que pensar entonces también cómo aseguramos esa competitividad en el tiempo a través de la transformación de la propuesta de valor que tienen las empresas. Incluso nosotros en Renault tenemos un plan que se llama Renolution, que es un plan a 2030 que busca volver a posicionar a la empresa como una empresa rentable, pues porque la industria automotriz con el tema de la pandemia ha sufrido mucho. Y digamos que uno de los principales statements que tiene esa estrategia Renolution es que para el año 2030 el 30% de los ingresos del grupo Renault tienen que venir de negocios distintos a lo que tenemos hoy con vehículos, con fabricación de vehículos.
Entonces ahora estamos pensando también en cómo nosotros como productores de vehículos podemos proveer servicios de movilidad, no necesariamente de venta de vehículos, sino de movilidad como tal, y de incluso de ser una empresa de tecnología que fabrica vehículos y no una empresa de vehículos que fabrica vehículos con tecnología. Es como cambiar un poquito la forma en que se presenta esa propuesta de valor y de así poderse adaptar a esos cambios del mercado. Daniel, muchísimas gracias. La verdad, abres también otro espacio grandísimo que en algún momento ojalá se toque de discusión, ¿no? Cómo estas industrias hoy, más allá de la automatización o la innovación o de cómo se van a mantener ágiles, cómo es que se están proyectando hacia nuevas tecnologías, no, hacia cómo modelos de negocio hoy que son vigentes y que probablemente en 10 años los cuestionaremos un montonón, pero se está apuntando hacia eso. Hablar de un Renault, acercarse a un Netflix o un Spotify, hoy puede sonar sorprendente, pero la realidad es que ya se está viviendo, ¿no? Como lo dices tú, si ya hay una iniciativa que se llama Renolution, es porque ya estamos caminando esos caminos. Así que súper interesante. Y de hecho, Santiago, perdóname simplemente como para acotar una cosita, y es que dentro de ese Renolution salen unas nuevas marcas, y sale una marca Mobilize, que pertenece al grupo Renault, pero que es una marca únicamente dedicada a la movilidad como servicio, ¿cierto? Entonces es con un modelo de negocio totalmente distinto, y ya hay una unidad de negocio que está dedicada 100% a esos temas de movilidad como servicio. Entonces uno empieza a ver que ya no es una cosa tan lejana, sino que ya se va volviendo mucho más tangible. Buenísimo, y para complementarte eso, pues también este pensamiento que existe hace muchos años y es pensar global, actuar local, ¿no? Con esa respuesta que tú nos das, pues estamos pasando de ser globales a ser más locales, porque si lo tienes tú aquí en tu action plan del año, pues seguramente es porque no es global, es local, y probablemente desde acá se generará muchísimo valor, como decía también Lorenzo y María Andrea hace un rato, ¿no? El talento también local no solamente es competitivo, sino que es totalmente funcional e innovador. Entonces, gracias por tu respuesta y tu aporte. Con Francisco me gustaría hacerle una pregunta muy enfocada hacia un tema de las nuevas energías y las nuevas fuentes de energía, y pues que esto está generando una cantidad de oportunidades para la fuerza laboral actual. Pero la pregunta tiene que ser enfocada hacia la humanización hacia la humanización de esta industria, y es, ¿qué recomendación le darías a las personas para mejorar sus competencias actuales con todo este movimiento y estas nuevas energías y todo esto que está pasando en el mundo? Pues desde un punto de vista más general, ni siquiera enfocado plenamente en el tema energético, pero creo que hoy en día priva mucho más el desarrollo de habilidades blandas que de habilidades duras. Porque dentro de los desafíos que se presentan, es necesario un cambio de mentalidad, de cultura, es generar la posibilidad de desaprender para volver a aprender. Y esto que vamos a aprender nuevamente, pues tiene mucho que ver en habilidades blandas, porque relativamente las habilidades duras están siendo sustituidas de alguna forma por toda esta automatización y toda esta inteligencia artificial. Entonces, todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio, la resiliencia, todo lo que tiene que ver con la adopción de las metodologías ágiles como formas para cultivar la creatividad y desarrollar unas nuevas capacidades que tienen mucho que ver con la colaboración, con las actitudes emprendedoras. Incluso se está replanteando la forma de vinculación hacia las empresas, asumiendo mucho más papeles de project management que de una vinculación formal a la empresa. Incluso nuevas generaciones son bastante, yo diría que reticentes a vincularse a las empresas y prefieren tener esa actitud más emprendedora y multidisciplinaria, si se quiere. Esto obviamente genera algunas situaciones particulares. Recientemente conversaba en el ecosistema innovador de Brasil, que es muy activo, de que empieza a detectarse una nueva dolencia, una nueva enfermedad, que es el síndrome de la falta de cabello blanco. ¿Por qué? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la audiencia que nos está escuchando hoy. ¿Por qué? Porque se habla mucho de diversidad, se habla mucho de diversidad de género, de diversidad
cultural, de diversidad racial, poco se habla de la diversidad etaria, ¿no? Y también ahí es necesario trabajar y de una forma colaborativa. Y lo que está sucediendo es que justamente en la velocidad en que se vienen generando los cambios, la capacidad de adaptación en determinadas edades es un poco baja, pero todos los fundamentos que ellos han logrado a lo largo de su carrera tienen un valor importante, que es justamente esa experiencia. Por lo tanto, yo creo que esas son habilidades que tienen que ser cultivadas y desarrolladas, especialmente por los profesionales que nos escuchan hoy, que están en transición de carrera y que pueden estar preocupados por esto. Obviamente que hay un desarrollo de habilidades duras y que yo las trataría de resumir en 2 puntos muy particulares. El primer punto es la dedicación a lo que los americanos llaman el STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, principalmente matemáticas. ¿Por qué? Porque todo está hoy en día soportado por algoritmos. Entonces, esa preparación en ciencias y sobre todo en matemáticas va a ser muy relevante. Hace bastante tiempo, yo diría que mediados de los años 90, tuve la oportunidad en un almuerzo de conocer a uno de los directivos de la empresa para la que trabajaba, un holandés, y él ya me manifestaba en aquel tiempo su preocupación de que en Occidente todos estudiábamos carreras administrativas, todos queríamos trabajar en mercadeo, todos queríamos trabajar en negocios, y había poco enfoque en las áreas científicas. Y allí el Oriente, especialmente China, nos llevaba mucha ventaja. Y ya nosotros lo empezábamos a percibir. Grandísima cantidad de nuestros colegas, sobre todo en Europa, provenían de Asia, cuando tenía que ver con carreras científicas. Entonces yo creo que es una hora de retomar esas disciplinas en general, tanto que empresas como Johnson & Johnson hoy en día tienen programas especiales de contratación de profesionales que tienen más de 2 años fuera del mercado, especialmente si tienen competencias en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Yo creo que esa es una gran oportunidad y que se puede aplicar. Y obviamente todo lo que tiene que ver con Big Data, Data Analytics, Cybersecurity y sobre todo blockchain. El tema blockchain se mencionó, la minería de criptomonedas como un gigantesco consumidor de energía o demandante de energía. Cierto que sí, pero hay que verlo con un poco de cuidado, porque esto viene dado por el algoritmo de verificación que utiliza Bitcoin, pero no todas las criptomonedas utilizan el mismo algoritmo de verificación. Y algunos algoritmos de verificación, como es el caso de Binance, ellos no tienen la necesidad energética tan grande. Entonces, evidentemente, vamos a seguir requiriendo de una generación creciente de energía, porque cada vez más dependemos de ella, pero no necesariamente esto quiere decir que vamos a seguir teniendo el impacto ambiental que hemos tenido. De hecho, algunas cifras dicen que el año pasado, sobre todo por el tema de la pandemia, el crecimiento de las emisiones de CO2 más bien tuvo un retroceso, prácticamente más de 5% de caída en la emisión de CO2. Sin embargo, se espera que este año aumente, solo que el aumento no va a ser tal. ¿Por qué? Por la adopción de nuevas fuentes de energía, como es el caso principalmente eólico y solar, que ya está generando modelos de negocio muy interesantes en los cuales han surgido empresas prácticamente en los últimos 2 años que se han dedicado a competir contra las grandes generadoras de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad de hacerlo a escala mucho menor, de una forma mucho más eficiente, a un costo bajo o menor hoy en día, aunque sigue siendo un poco competitivo contra la forma tradicional de generación de electricidad, pero con la ventaja de que al poder hacerlo escalable hacia abajo, es decir, hacer unidades mucho más pequeñas, y tomo tu palabra, no tanto de pensar global y actuar local, pero sí que podemos pensar en generaciones mucho más locales
que no tengan la demanda de infraestructura de transmisión como la tienen hoy y que requerirán una inversión en infraestructura mucho menor que la que tiene, por poner solo un ejemplo, Hidroituango, y sin el costo ecológico que él representa, y tener que distribuir desde allí a gran parte del país la energía eléctrica con redes de transmisión de alta inversión, con alto desperdicio en la transmisión y con alto impacto para su instalación. Entonces, yo creo que la capacidad que vamos a tener de justamente desaprender y aprender, y aquí yo creo que es bien conocido el famoso modelo 70-20-30, perdón, 70-20-10, en el cual nosotros vamos a poder lograr un aprendizaje mucho más efectivo y mucho más rápido, utilizando tanto la experimentación y la reflexión que vendría derivado de las metodologías ágiles, como de la colaboración, y solamente un 10% en una formación o en una educación formal y planeada, que tampoco necesariamente tiene que ser una formación universitaria, porque hoy en día es posible la adquisición de conocimiento a través de otras herramientas mucho más rápidas y que te permiten mantenerte mucho más actualizado. Francisco, muchísimas gracias. También tocas una cantidad de temas aquí súper importantes, energéticos, de productividad y de industria, que están relacionados, ¿no? Todo este tema de blockchain, más allá de lo que tú dices que ser un algoritmo o una palabra snob o de moda, cómo está modificando también la industria, ¿no? Y cómo modifica el pensamiento, pues, actual, ¿no? Hoy hablar de blockchain se vuelve tan necesario como hablar de bitcoins, como hablar de finanzas y como hablar de matemática. Creo que se puso en la mesa una palabra que no conocíamos, pero que cada día cobra más relevancia, y que un poco para cerrar lo que estábamos hablando con todos, pues también nos habla muchísimo de esto, ¿no? Como las economías circulares que nos mencionaba Lorenzo están basadas también en ese tipo de situaciones, de nuevos aprendizajes, nuevas materias. Esto de STEAM es clásico en Estados Unidos, Stanford tiene estudios sobre eso, miles. Y pues todos los días que uno entra a MIT o los cursos que uno está viendo hoy por hoy, tienen siempre este enfoque de STEAM, ¿no? Lo que nos decía también un poco Daniel, de trabajar mucho más de manera transversal, y la competitividad que hay, toda esta innovación que hay detrás de la industria, este Renolution y todo este tema que nos comentabas, de que ya no son pasos de gigantes, sino que son pasos de humanos conquistando la luna, prácticamente, y que realmente nos están apuntando a que el mundo se está moviendo en una dinámica mucho más rápida, mucho más transversal, mucho más global. También un poco lo que nos comentaba Andrea de la comunicación con la gente, esta humanización, no podemos perder de vista esto, la humanización tiene que ser constante, y lo mencionabas tú, y unía un poco las dos respuestas de Daniel y la de María Andrea, un poco esta ética, ¿no? La ética de la industria y de la humanización, supremamente relevante. Y un poco también lo que nos decía Lorenzo, de pues que esto es una oportunidad, ¿no? De la trazabilidad del consumo, el consumo responsable, son temas que están en la mesa. Entonces, creo que estas 5 cosas que he mencionado engloban un poco las preguntas y el foro lo que estábamos planificando, y pues a la final es como dar este abordaje de que la industria está cambiando, está en plena evolución, desarrollo, llamémoslo, y pues hay que seguir aprendiendo y caminando con ella al lado. Quisiera ya en los últimos minutos, muchísimas gracias a todos por sus respuestas, muy interesantes. Creo que a todos nos conviene escuchar esto constantemente y irlo metiendo cada vez más en el chip, ¿no? Aquí está leyendo un poco las preguntas que hacían. Al principio nos preguntaban sobre las nuevas tendencias laborales, creo que ya hablamos sobre eso un poco. En relación a la sostenibilidad, cómo vemos el tema de la minería de bitcoins y cómo genera el uso intensivo de la energía. Francisco nos hablaba un poco de este tema. Aquí nos estaban preguntando sobre, buenas tardes, cómo conseguir el apoyo sindical para permitir agilizar los temas de automatización. Bueno, esa pregunta no la entiendo muy bien, pero quería volverme aquí que le están haciendo a Lorenzo, y Lorenzo, te pediría fuéramos breves con esta que te están haciendo, que nos preguntan un poco de esto: ¿cuáles son las principales barreras que has podido identificar en las organizaciones para que inicien o aceleren el uso de data automatizada para tomar decisiones que generen valor? Si pudieras darnos como de pronto tu perspectiva, y de antemano muchísimas gracias a todos por haber atendido esta sesión. Vale, sí, yo voy a tratar, hay una pregunta muy interesante ahí que yo estoy viendo, la del apoyo sindical,
creo que es un reto muy grande. Ahí solamente la vi, perdón, que quiero responder la pregunta de esto es, yo pienso que hay que analizar mucho el caso alemán, ¿cierto? Yo creo que vale la pena, donde muchas veces los sindicatos apoyan a las empresas y ellos son los que muchas veces se bajan o no el salario. Aquí hay muchos temas para cortar, pero es un reto interesante, aunque pues no puedo dar todos los insights de lo que me imagino, pero para el que hizo esa pregunta que es muy valiosa, analizar el modelo alemán, quizá hay unos aprendizajes. La otra cosa es que sí, yo digamos que hay una restricción cultural con el tema de la data, ¿cierto? Y yo creo que parte de varias cosas, y es que en las empresas o lo que yo me he enfrentado es que no hay una gobernanza de datos clara, ¿cierto? Es decir, no hay un gobierno de datos ni declarado ni con procesos claros y un poquito los datos están distribuidos a través de toda la organización, por un lado. La otra cosa, y es cuando existen los datos muchas veces no sirven para tomar decisiones porque son muchos datos, pero no hay un diseño de datos. Hay un rol muy bonito, creo que Francisco lo decía, de los nuevos roles que se están diseñando, pero ya hay por ejemplo, unas carreras que se llama diseño de datos, y es yo cómo de todos los datos que yo tengo, puedo diseñarlos de tal manera que los integro a las decisiones que tengo que tomar día a día, pero no hay nadie que se siente a decir, venga, ¿quién es el diseñador de datos? Y esto funciona un poquito como la arquitectura o como los productos reales, por decirlo de alguna manera. Yo puedo tener ingenieros de datos, puedo tener arquitectos de datos, puedo tener de alguna manera todos estos científicos de datos, que es un rol que se ha venido desarrollando y consolidando, incluso rol estratégico en Estados Unidos, en Colombia una demanda creciente enorme, no hay quien ocupe todos esos puestos de trabajo, pero al final del día yo puedo tener la materia prima, pero si no tengo el diseñador, ¿cierto? Como esa especie de arquitecto que me ayuda a diseñar eso para que el consumidor, que son las diferentes áreas de las organizaciones, lo puedan implementar, entonces el dato se me vuelve obsoleto. Eso por un lado. Pero por otro lado, y es como de alguna manera también cuando las decisiones son smart o las tiene que tomar un dispositivo o se tienen que integrar un algoritmo o las tiene que tomar un robot o lo que sea, también es cómo integro esa data para que se lleve a tomar esa decisión. Entonces, digamos que ahí no hay tanta claridad en los procesos, tampoco hay modelos. Francisco lo decía claramente, esto ha venido evolucionando, entonces cuando uno va a hacer como un benchmarking como lo hacen en esta empresa, en esta otra empresa, no hay un criterio claro, ¿cierto? Eso no es como cuando uno dice, todos conocemos el marketing mix y cuáles son las 4 P's del mercadeo y eso lo venimos trabajando desde hace 20 años, o cómo están las áreas y los departamentos de mercadeo en las empresas, eso ya no es tan claro a nivel de organigrama de las organizaciones y yo creo que eso es una restricción. Por otro lado, digamos que la data también exige mucha tecnología que puede ser costosa. Por ejemplo, el procesar datos de manera rápida necesita, no sé, por ejemplo, internet de banda ancha, necesita también otras tecnologías habilitantes como son las 5G, por ejemplo, si necesitas procesar data para carros autónomos, necesitas ese tipo de tecnología para que funcione de la mejor manera. Entonces también la data tiene otra restricción. Una vez tuve la oportunidad con Ruta N participar en un curso bacano en el MIT y decían que el gran problema de la data y de la inteligencia artificial y de que las máquinas tomen decisiones, ya no solo las personas, es que al final del día el nano es el hardware de la data, ¿cierto? Es decir, y ahí hablamos de nanotecnología que te permita comprimir datos, tener sistemas que procesen datos de manera muy rápida, sobre todo en espacios muy reducidos. Y fuera de eso necesitas también las redes de alta velocidad por donde bajen los datos. Entonces, de alguna manera también es algo que se está desarrollando, pero al final del día también ese factor cultural, como lo venía diciendo, es claro, y la falta pues de procesos. Para resumir, factor cultural, es decir, las personas, esa orientación y gestión del cambio. 2, falta de gobierno de datos, procesos claros de integración de datos hacia tecnología, hacia personas y diseño de datos. Y 3, las mismas restricciones que el mundo de los datos nos traen de otras tecnologías que se necesitan para aplicar esos datos ya en un caso real y no hablar un poquito como en la nube, llámese movilidad autónoma o otro tipo de actividades autónomas. Lorenzo, muchas gracias.
Y bueno, ahora sí creo que ya terminamos esta parte del networking de hoy, esta primera parte, y muchísimas gracias a ustedes, Andrea, Francisco, a Daniel y a Lorenzo, y a todo el LHH. André, ya. Santiago, muchas gracias a ti, Amable. Lorenzo, Daniel, Andrea, Francisco, mil y mil gracias por el espacio. Realmente una buena palabra que utilizó Santi, unos cracks, para este espacio que nos deja total aprendizaje. María, adelante. Vamos a dar entonces inicio al panel. Les agradezco mucho a ustedes esta horita y espero tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Muchas Listo. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Mari, listo, vamos entrando a networking, ahora sí. Sí, ya todo lo has dicho. Vamos adelante ya con las empresas. De una. Listo, 2 minuticos. ¿Santiago va a entrar a alguna de las salas? ¿Se queda o...? Sandy, Sí. ¿tú te quedas en networking? Sí, claro. Ah, Listo. perfecto. Gracias. Entramos entonces a esa sala. Que estén muy bien y Gracias. que chao. aprovechen el espacio todos. Gracias.